2:33. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar por nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Se acerca la hora de los partidos, de los distintos juegos en distintos deportes y tú ya lo sabes, que en micasino.com encuentras la mejor web de apuestas de Chile para que ganes sin esfuerzo, con distintas combinaciones, apostando a un tiempo, quién abre el marcador, resultado final, si es en el fútbol y también en otros deportes. micasino.com. ¿Qué estás esperando? Regístrate con nuestro código La Clave en micasino.com y estarás doblando tu primer depósito. Y eso totalmente gratis. Felipe, la Premier League se juega este fin de semana. Sí. Se juega este fin de semana y hay un partido que es el clásico que tú fuiste a ver. El clásico que tú fuiste parte. El Manchester United recibe al Liverpool. United-Liverpool, buen partido. Gran clásico inglés, por la gente cree que... Sí, es un clásico. Es el clásico, es el City con el United, pero el es gran del Real Clásico. El Real Clásico, exactamente. Tampoco es el Chelsea con el Tottenham, que para los londinenses es importante. A veces se mete el Arsenal. No, el gran clásico del fútbol inglés es ese. Manchester United Y con que Liverpool. parte por un tema, primero que nada, industrial. Industrial porque el puerto estaba en Liverpool y la gente de Manchester iba a Liverpool hasta que hacen el puerto en Manchester y cuando hacen el puesto en Manchester coincide con la irrupción del fútbol. Ya. Y ahí parte el primero parte como, insisto, como una cosa de ciudades que tenían que el puerto estaba en Liverpool y cuando llega a Manchester agarra una importancia de la época porque los puertos tenían un rol fundamental y después también se transforma en los equipos más exitosos, los equipos más ganadores, que hasta la llegada de Ferguson al Manchester United, el Liverpool era realmente la potencia del fútbol inglés. Bueno, Ferguson se encarga de darle muchos títulos al United y hoy día están emparejados. Felipe, juegan en Manchester. Visita. Cristian. No sé cuánto pagará, no creo que pague mucho. No, el favorito es Liverpool. Estoy con el presidente porque quiero que echen a Solskjaer, que es el técnico de... ¿Viste? Bueno, y el que también está en la pitilla A ver, ¿qué? es el profesor Bielsa. Oye, ¿por qué en la pitilla? Porque no ha logrado levantar cabeza en este segundo campeonato. Elsa es alcalde de Leeds. Y el Leeds recibe al Wolverhampton, Cristian. El Leeds, Wolverhampton... Puta, yo tengo cariño por el profesor Bielsa. Y sabéis que no quiero que se vaya de nuevo al descenso. Está ahí, está en la pitilla, está en el puesto 17º con 6 puntos. Sí, mi fe y mi apuesta va por el triunfo del local, el equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a jugar 10 luquitas y vamos a cobrar 60.003 pesos. 60.003 pesos con esos dos resultados. Gana el Liverpool, gana el Liverpool al Manchester United y el Leeds le gana al Wolverhampton. Bien, pues gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. micasino.com. Ayer visibilizamos un tema que Felipe, muy inquieto, como siempre, con su olfato periodístico, el presidente. No por nada de un estadista. No por nada, fue editor de muchos medios, Por favor. ha tenido responsabilidades periodísticas importantes. Les pido respeto. Bueno, trajo y llegó con ese olfato, se anticipó a todos los medios y después empezó a tener un poquito de repercusión el tema de la carta de... La lista de los pecados. Porque la lista de los verdad es que pecados. tuvo repercusión en las redes sociales, seamos francos. Y en redes Pero sociales. tú lo recogiste, Felipe, y lo pusiste sobre la palestra, lo pusiste sobre un medio, era como un Radio tema... La Clave, en un medio independiente como Radio La Clave. Es que era un tema interesante lo que había pasado en el St. George con estas obligaciones a las que estaban sometiendo las autoridades del colegio a alumnos de 10 y 11 años en una etapa previa de la primera comunión, que llamaron tanto la atención de la gente que Respondieron. que hubo reclamo. ¿Y qué fue lo que pasó con el tema? Es lo que quiero... La declaración pública del... No, que viene un artículo hoy, claro. En el Mercurio. En el Mercurio. Ayúdeme con eso porque estoy tratando de abrir aquí en mi pequeño celular y no lo consigo. Donde, obviamente, y eso es lo que me alegra, digamos, hubo una reacción de parte, en Nacional, de parte de la comunidad del St. George. Era un poco lo que discutíamos con Fernando ayer y que tenía que ver con esto de tratar de no acercarse a los verdaderos infiernos que son estos grupos
que se terminan transformando en sectas por la falta de respeto humano con que algunos empiezan a poner reglas completamente absurdas. Y aquí no tenía que ver con una cosa religiosa, si tú puedes ser más o menos religioso, tenía que ver con una forma de entender lo que se le puede pedir o no a niños de 10 o 11 años, que era bastante absurda. Bueno, era esta lista de pecados, ¿te acuerdas que ayer hablamos? Y dice el Mercurio hoy en su sección. Sí, ¿qué dice? En su artículo. Donde cuenta el tema, dice, apoderados del St. George cuestionan lista de pecados que se entregó a alumnos de cuarto básico. Colegio cambiará actividad ante solicitud de los padres, quienes apuntan a que podría generar confusión y volver a sus niños personas culposas y obsesivas. Estamos viendo con preocupación la educación teológica espiritual que están recibiendo nuestros hijos, expresa la carta que con la que, y esto es lo que me alegra, el Centro de Padres del St. George envió a la dirección y a la pastoral del establecimiento. La intranquilidad de los apoderados se debe a una hoja con una lista de pecados, que era la que leíamos ayer, que se le entregó al alumno de cuarto básico en catequesis para que los menores identificaran conductas que son calificadas como negativas en el plano personal con los demás o con Dios. El problema, según expresaban los padres en el documento, es que el listado genera varias aprensiones, tanto desde el punto de vista teológico como psicológico. Apuntan a que entregándole una lista que mezcla pecados con conductas no deseables, como llegar tarde, le generamos una importante confusión y corremos el riesgo de volverlos personas culposas y obsesivas, vulnerables a la coerción, entre otras cosas. Qué bien dicho está en la carta, Dios mío. Y a la manipulación. En el listado, por ejemplo, está llegar tarde, como decíamos ayer, a algunas clases, o distraerse durante la oración. Que según los padres... No, pero además que niños de cuarto básico. De cuarto básico. Que obviamente no son pecados. ¿Cómo van a ser pecados? Además que yo en cuarto básico con suerte me concentraba, no sé, por 2 minutos. Bueno, que no pueden compararse a actos mirados desde la religión como verdaderos pecados, como mentir, por ejemplo. También se señala como pecado o falta de amor consigo mismo el comer comida no saludable. Algo que, este es un punto que no habíamos hecho ayer, que los apoderados critican ya que plantea que se desaconsejan, que está muy desaconsejado por la educación, relacionar conductas alimentarias con la moral y la culpa. O sea, tú eres malo porque te comes mucho chocolate, tú eres malo porque comiste mucho pan. Y los niños caen en bulimia, caen en ese tipo de conductas que son bastante más complejas. Este es un tema muy relevante dado el aumento sostenido de trastornos de conducta como los que tú señalas, Rodrigo, alimentarias en púberes y adolescentes. No obstante, los padres consideran que el acto más grave en la lista, y esto no alcanzamos a tocarlo ayer, es, dentro de las peticiones que se hacen y que se establecen como pecados, comillas, digo las cosas que me cuentan en secreto. Exacto. Y las cuento a los demás. Exacto. Entonces dicen los apoderados, somos conscientes que este tipo de enseñanza genera terreno fértil al abuso. Y por eso hacía yo la relación con Colonia Dignidad y tantas otras historias que hemos escuchado dentro del mundo religioso, porque es, esto entre nosotros, secreto, esto no lo cuente, esto es un secreto, y los secretos no se cuentan a los demás. Cuidado, es un pecado. El tema de los secretos ha sido trabajado por diversos autores como uno de los mecanismos tradicionales que forman parte de los procesos de grooming y de preparación para los abusos sexuales en la infancia. Por lo anterior, el Centro de Padres solicitó al colegio revisar y cuestionar esta herramienta. Según los apoderados, se debe tener siempre en mente que los niños de 10 años no son capaces de hacer las distinciones y contextualizaciones entre lo que es pecado y lo que es una simple actitud que puede ser buena o mala. Por ello, la confusión entre moral, emociones, pecado, secreto o buena conducta escolar debe evitarse. El colegio, y aquí está lo bueno, comunicado. Hay que rebelarse contra esas estupideces. Eso es lo que decía yo ayer. El colegio salió a responder a la comunidad un día después. Argumentó que la actividad se dio en el marco de la formación para la primera comunión, pero que suele realizarse solo en una sesión y es contextualizado por parte de los catequistas desde la propia experiencia. Dice que, comillas, reconocemos que el recurso utilizado no es el adecuado. Sí. Por lo tanto, queremos disculparnos profundamente con las familias y comprometernos en lo inmediato a que ese recurso no vuelva a ser usado en catequesis y generar un nuevo material de trabajo que aborde el sacramento de la reconciliación desde el amor y desde otras formas. Bueno, ahí está el ejemplo. Una comunidad tan religiosa como el colegio mismo acepta ciertas situaciones que tienen que ver con la obvia identidad del colegio, pero que otras situaciones no las acepta. Y esto era tan aberrante que implicaba que tendría que haber una reacción. Hubo una reacción fabulosa del Centro de Padres y el colegio tuvo que echar pie atrás y decir la verdad es que estábamos haciendo una hueá con patas, no corresponde, es peligrosísimo, se borra todo esto, listo, tontera, nos equivocamos, perfecto.
Así, Muy bien. así funciona. Así funciona. Una buena comunidad. ¿Qué cuesta? Exactamente. Ahí está. Cristian, ¿por dónde seguimos? ¡Oh! Comenzaron obras. Sí, no, es que te iba a decir Comenzaron eso. obras en base del monumento. Exactamente. Estamos hablando de que se comenzaron a realizar obras a través de la instrucción entregada por el Consejo de Monumentos Nacionales, quien decidió trasladar la base de la estatua de Baquedano y, ¿Cómo se llama eso? ¿El plinto? y el resto Pinto, de... Paredes y Angulo. Claro, Pinto, pues, Paredes y- Cristian. Instalaron carpas para poder sacarlo. Sí. Con lo que se ponen a tono con la cantidad enorme de carpas. ¿Qué hay en el sector? Que después nos va a decir, hoy no me había enterado nunca que este era el problema social que estamos viendo. Yo que vivo en ese sector, la cantidad de carpas que hay en el Parque Bustamante, en la última parte del parque antes de llegar a la Plaza Italia, en el Parque Forestal, en el Mapocho, es realmente enorme. Póngale, Jesús, música de cultura, por favor, A ver, al el presidente. nos va a entregar sus palabras. Plinto, ¿Ya? tiene toda la razón Gómez. Elemento cuadrangular de poca altura sobre el cual se asienta la base de una columna arquitectónica. Sí. Corresponde. O sea, una columna o algo. O una estatua. Una estatua, por supuesto. Pues. Bueno, Pero, van a sacar toda esa parte Todo. porque ahí está, se supone, el homenaje y la tumba del soldado desconocido. sí, pues. Hay un soldado ahí, ¿cierto? Sí, se supone. Se supone que están los restos del Pero soldado. nadie sabe de quién- varios, no de uno. Pero nadie sabe quién son. No, pues, por eso, porque el soldado, soldado desconocido. desconocido. Claro. Y entonces, ahora ya no solo es el caballo el que no va a estar, sino que la idea es remover o comenzar al menos obras para remover la base del monumento. Yo creo que no cabe ninguna duda que no tiene ninguna posibilidad de volver atrás lo que era hace un año, digamos, la estatua de Baquedano. Ninguna. Yo me imagino, salga quien salga presidente, pase lo que pase, me imagino que nadie va a retrotraer esta historia a volver a poner ahí a Baquedano, a volver a poner ahí el mismo... A exponer, además, una. Sí, déjale Baquedano a los que admiran a Baquedano. Claro. Y está claro que hoy, al menos en esta etapa, para un lugar tan importante de la ciudad, la mayoría de la comunidad chilena no admira mucho a Baquedano. ¿Para qué estamos con cosas? Así que es muy probable que eso cambie completamente. Nuestros hijos verán otra plaza. Oye, otro tema que también se generó el día de hoy, después voy a ir con las condenas que supimos el día de hoy, pero tiene que ver con la colusión, que sigue siendo tema en una sociedad como la nuestra. Donde Capítulo hemos visto 244 de colusión los de pollos, grandes empresarios chilenos. el papel, la madera, farmacia. la farmacia. Para ser justo, las carnes. son 3 empresas internacionales, no son chilenas. Y 3 de los gerentes. No, la de ahora, pues, sí. No, pero esa, este caso que va a nombrar Cristian, son empresas globalizadas internacionales y del 3 de los gerentes, solo uno es chileno. No me estoy. No estáis prestando solamente- ropa, estáis poniendo en contexto. No, claro. porque aquí esto no es un empresariado chileno, sino que es globalizado, que la colusión, la corrupción no es un mal de Chile, es una cosa que funciona en distintas industrias. Ahora, los responsables, efectivamente, legales, son los representantes legales que son extranjeros al tratarse de empresas extranjeras. Pero el funcionamiento de esas empresas en Chile No, por eso te decía. manejado por chilenos también. No, sí, claro. o sea, pero uno de los 3 gerentes generales es chileno, los otros 2 son extranjeros. Estamos hablando de empresas de valores, que las Sí, que pues. transportan, es cierto, Vaya contradicción. los camiones, empresas de valores. Escasos valores. Claro, estamos hablando de Brinks, Prosegur y Lomins, quienes habrían incurrido en esta colusión para equiparar precios en una fecha determinada entre el año 2017 y 2018. Fijaron precios de sus servicios en esos años para, evidentemente... Habrá que recordarle a los amantes del libre mercado, Ujú. que siguen siendo muchos, digamos, y merecidamente. A mí no me gusta el sistema, pero habrá otros que sí les gusta, y hay parte en el mundo donde ese resultado, que uno de los requisitos fundamentales desde insisto en el concepto, desde los valores del libre mercado, es que no se puede hacer trampa, no se puede hacer colusión, no puedes intervenir el mercado, sino que tienes que dejarlo libre. Esa es la hoja 1, el capítulo 1 del ladrillo, ya que está de moda. Ayer dieron el documental impactante. Impactante. Del libre mercado. Chicago Boy. Porque si tú apelas al libre mercado y por abajo estás haciendo trampa y coludiéndote, eres un
no solo un pinganilla, sino un delincuente, digamos. Y hay países donde se castiga muy, 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 muy duramente eso, porque pone en riesgo todo el sistema. Bueno, en Chile en general hemos sido bastante débiles para castigar ese tipo de cosas. Todos sabemos la historia de las clases de ética y de tantas cosas más. O de empresas que caen en la colusión, los castigan, y como son tan bajos los castigos, después a los 2 meses están de nuevo en la misma. Nadie que se diga defensor del libre mercado puede a la vez ser defensor de las colusiones. Eso es una contradicción impactante, digamos, que tiene que ser castigada y que la mayoría de los países los castiga desde su jurisprudencia, digamos. Y en Chile la verdad es que ya hemos conocido demasiados casos de colusión. No, terrible. Y también en esta jornada hemos podido saber que la Corte Suprema ratificó la condena contra 19 agentes de la DINA por el delito de secuestro calificado de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas. Esto fue el año 74, en la denominada Operación Colombo. En el caso Krasnov, Sí, señor. que es el que llama más la atención, Exactamente. para los que tengan duda, digamos, que la gente que está en Punta Peuco y en otras partes son los más grandes criminales de la historia de este país. Me podría contarlos a nuestra gente, y sobre todo a nuestros jóvenes allá al otro lado, Jesús, la Rubia, y todos los que están escuchando, ¿a cuántos años los tribunales chilenos ya han condenado al señor Krasnov? En fallo unánime, la segunda sala de este máximo tribunal descartó error de derecho y confirmó una condena de 12 años de presidio para Miguel Krasnov. Con lo cual suma, Uy. usted no lo tiene ahí, pero yo le digo, Usted lo tiene, presidente. 840 años de cárcel. 840 años de cárcel ante la suma brutal, espantosa, inédita, histórica de delitos cometidos por la misma persona, por Krasnov. Cuando se murió Contreras, iba como en los 250 años y tuvieron que parar los juicios porque ya se había muerto, digamos. Sí, po. Pero estamos hablando de gente que el nivel de sus delitos, el nivel de su actuar, los lleva a estar en el super top 3, digamos, de los máximos, los 3 militares, digamos, de los máximos criminales de la historia de este país. 840 años de cárcel ya suma el general Krasnov. Eso nomás te quería contarte. Ayer, a propósito del documental, no sé si lo vieron entero. Sí. Yo lo he visto antes. Ya Un gran trabajo de Carola Fuentes que tiene que ver con los Chicago Boys. Sí, la de los Chicago Boys. Estoy hablando del de Colonia de Dignidad. No, esa película, pero no es nueva, es antigua. Sí, antigua. Sí. Que vienen entrevistados con los que construyeron la lógica económica de este país durante el golpe. Famoso ladrillo. El famoso ladrillo de los Chicago Boys, de la Universidad de Chicago, y la lógica de Milton Friedman y otros más, donde hay frases que realmente quedan retumbando en la cabeza. Sale entrevistado el biministro Rolf Luders, por ejemplo, en el documental, que dice, bueno, este país era un país de rucas. Voy a ser textual. Era un país de rucas. Y nosotros, con nuestro trabajo, lo convertimos en un país moderno, en un país hermoso. Era un país horrible, era un país atrasado, y ahí vuelve a decir, un país de rucas. Y luego todo esto cambió porque Tequitín, Tacatán, Tucutún. Tanto Rolf Luders como De Castro, que fueron los más importantes impulsores, digamos, del sistema económico y de la definición hecha en ese libraco que se llamaba, que se pasó a llamar, digamos, el ladrillo. Que fue muy defendido por Merino y por Pinochet frente a otros militares, que en general los militares, ¿verdad? El ladrillo, ¿por qué? Porque la piedra angular de todo un sistema económico. No, y porque era literalmente Era la ciudad de Castro. ladrillo. Era un ladrillo, era tan grande y así como compacto que parecía un ladrillo. Y cuentan ahí lo que les costó convencer a otros militares en Chile, porque en general el militar es más bien estatista, en todo el mundo, digamos. Y dicen, esta es la primera vez que un grupo de militares decide poner en práctica a ese nivel de cosas. Llegó Chile a tener 35% de ¿cómo se llama cuando no hay trabajo? De cesantía. De cesantía cuando se estaba aplicando este sistema. Bueno, ahí parte el PEM y el POJ. Y todo ese tipo de cosas. Pero le preguntan a los dos, bueno, pero para poder aplicar esto tuvieron que hacerse varias cosas que tenían que ver con que no hubiera sindicato, con que no hubiera prensa libre, con que no hubiera discrepancia en el fondo con lo que estaban haciendo, y con que hubiera además un gobierno militar que generó en los derechos humanos muertos, torturados y otras cosas. ¿Ustedes no se daban cuenta de eso? Y los dos dicen, la verdad es que no. Nunca. Estaban todos los días en el Diego Portales.
sabían lo que pasaba, salían afuera. Incluso de Castro dice, yo cuando iba afuera a conversar con los banqueros de Estados Unidos, de Europa, y con la gente que trabajaba en esto mismo, me decían, oye, pero la información que tenemos nosotros es que hay mucha tortura, hay mucha violencia, hay muchos muertos en Chile. Yo le decía, estáis locos, son puras mentiras. Pero ni se arrugan, ¿eh? O sea, pero ni siquiera un acto de contrición. De que, en el fondo lo entienden como que era el precio que había que pagar para que sus ideas triunfaran. Matar a los que estaban en desacuerdo. Ni se arrugan. Es realmente impactante. Realmente impactante. 2:53. Antes de los recuerdos me voy a tomar una licencia pequeñita porque mi sobrino mayor acaba de ser, lo acaban de nombrar ser parte del fellow de los doctores ingleses. Estaba estudiando en Inglaterra. ¿Qué es lo que es el fellow, Rodrigo? Estudió medicina en Chile y estuvo 4 años haciendo su especialidad tuvo partido estuvo en Londres, estuvo en Newcastle. Ya. Fellow es compañero en el fondo. Sí, claro. Pero ahí viene esa famosa canción. Porque es un buen compañero. Especialista en cirugía plástica reconstructiva, indudablemente. ¿En serio? Sí, lleva ya 4 años y lo acabo de ver en sus redes sociales agradeciéndole a su familia, por supuesto. Y me llena de orgullo. Nos saludamos, nos festejamos. Escúchame, pero entiendo que es el primero chileno que recibe ese cargo. La historia. Buena. Razón más que necesaria Gómez, bueno. para que lo vayamos a visitar a Londres. Sí. Vamos. Vamos a estar ahí. Vamos para Londres. Vamos a estar ahí. Próximo programa en noviembre desde Londres. Jesús, recuerdos.